Muy buenos días, mis queridos hermanos, desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla. Quisiera hacer en esta semana un resumen de la conferencia titulada Depresión, la enfermedad, como sabemos, del espíritu. Bueno, aunque todas las enfermedades, queridos hermanos, o casi todas, tienen su base, su origen, su inicio en el espíritu. Cuando el espíritu viola o transgrede las leyes de Dios, entonces se instala en nosotros, en nuestro cuerpo espiritual, una pequeña desarmonía. Y esa desarmonía, si nosotros con nuestro comportamiento no procedemos a cambiarla, a eliminarla, esta desarmonía se instala finalmente en el cuerpo físico a modo de enfermedad. La depresión es hoy, en nuestros días, casi un mal endémico. Por donde quiera que vayamos, vemos hermanos y hermanas con esa tristeza en los ojos, como si algo hubiese que les impide comunicarse con el exterior, en algunos casos llegando casi al autismo, a perder cualquier tipo de relación con el medio que las circunda. ¿Por qué se inicia la depresión? Mis queridos hermanos, antes de hablar de la depresión es preciso hablar de la tristeza. ¿La tristeza es normal? ¿Tenemos que estar todo el día alegres? Pues claro que no tenemos que estar todo el día alegres, porque la vida tiene dolores. Entonces, la tristeza es un sentimiento, es una emoción que nos ayuda a redireccionar los sentimientos que producen en nosotros el dolor. Ocurre lo mismo que con la risa. La risa no es mala. Sirve para redireccionar el sentimiento de alegría. Pues bien, la tristeza también sirve como un mecanismo de defensa en nuestra psique para guiar, para redireccionar esos sentimientos que causan en nosotros el dolor y que no sabiéndolos solventar, actuarán siempre en contra nuestra. Por lo tanto, la tristeza es un mecanismo de defensa y no es mala. Lo que es malo es el abuso de la tristeza. Y diréis vosotros, ¿cómo se puede abusar de la tristeza? Abusamos normalmente. Es normal que ante una noticia mala, que ante una novedad que nos causa dolor, como por ejemplo puede ser la desaparición de un ser querido o la pérdida de un ser querido, pues nuestro sentimiento sea de dolor. No nos vamos a poner a cantar, como es lógico y natural. Eso significaría que no estamos bien. Por lo tanto, lo normal ante una noticia, ante una novedad dolorosa, es ponerse tristes. ¿Por qué? Porque en ese momento surge el mecanismo que hay en nuestra mente de la tristeza y tomamos mano de la tristeza para encauzar ese sentimiento doloroso que nos causa, y eso es algo bueno. Pero si nosotros continuamos en el tiempo centrados en esa tristeza, en ese sentimiento doloroso, ahí es cuando se implanta otro segundo mecanismo más profundo, que es la melancolía. La melancolía ya no es buena, porque ya nada bien vemos a nuestro alrededor.
todo lo que nos sucede es malo. Y no es verdad. Hay muchas cosas buenas que nos suceden cada día. No todo es malo. Entonces el ser, cuando estamos melancólicos, ya todo lo vemos como a través de un cristal gris, negro, opaco. Es decir, todo es malo. Y no es así. Entonces ya la melancolía es un sentimiento que ya debemos tratar. Pero no solo sucede eso, sino que a veces la melancolía la dejamos continuar e instalarse en nuestro corazón, y entonces es cuando caemos en la depresión. La depresión muchas veces, no digo todas, hay muchos tipos de depresiones, como es lógico y natural, pero la depresión es un sentimiento, a veces consecuencia de el remordimiento. Nosotros, cuando hacemos algo mal, tenemos dos caminos: el arrepentimiento, reparación de ese mal que hemos hecho, y continuar caminando, que así es la vida, de aprendizajes. Pero otras veces nos dejamos vencer por el sentimiento de culpa. La culpa es terrible. No hay culpables, queridos hermanos. Hay espíritus en aprendizaje y evolución. No hay que buscar nunca culpables, y mucho menos a nosotros mismos. Nadie es culpable de nadie. Somos responsables. Ese es otro término. Somos responsables de lo que hacemos, pero no culpables. La culpa es un sentimiento que hay que desechar de nuestro corazón, porque la culpa nos lleva al remordimiento. El remordimiento nos lleva a la depresión, y la depresión muchas veces lleva al suicidio. Por lo tanto, tenemos que gestionar muy bien las emociones que tenemos. Pero claro, diráis, y con mucha razón, ¿cómo gestionar todo eso? ¿Vamos a tener un psicólogo con nosotros las 24 horas? No es necesario un psicólogo las 24 horas, ni estar 48 horas en el médico. No se precisa eso, queridos hermanos. Tenemos en nuestro mundo el médico de almas por excelencia, es Jesús. Por lo tanto, cuando alguien nos da una noticia dolorosa, es natural y lógico entristecerse, puesto que Dios, en su infinita bondad, cuando creó, cuando esculpió nuestro cuerpo físico, que es una copia del cuerpo espiritual, creó ese estado mental que es la tristeza, para que nosotros encauzásemos los ríos que hay en nuestro interior emotivos cuando algo nos causa dolor. Es decir, cuando nosotros tenemos, imaginad en nuestro interior fluyendo un río. Cuando a nosotros llega una noticia muy triste que nos causa dolor, ese río interior nuestro se alborota, se forman remolinos, cascadas, y es necesario encauzarlo, dividirlo por varios canales para que no haga destrozos. Entonces esa es la tristeza. Ese papel le corresponde a la tristeza. Ella es la encargada de encauzar ese torbellino que se ha formado dentro de nosotros. Por lo tanto, no es mala, pero al propio tiempo debemos de tener cuidado, porque ese río tiene que volver otra vez a su cauce normal y volver a fluir tranquilo. ¿Y cómo conseguimos eso? Es decir, hemos dividido ese río en muchos canales para que no nos hiciese daño, pero ahora ¿cómo volvemos otra vez al río principal? Pues se trata que tenemos que volver a juntar todo ese agua, entre comillas,
en el antiguo cauce. Y solo hay un modo. Mirad, la oración es el primero de ellos. Cuando a nosotros viene un dolor, un gran dolor, caemos en la tristeza. En ese momento, o en los momentos siguientes, o en los días siguientes, tenemos que sobreponernos por encima de nosotros y orar, pedir a Dios, al Maestro Jesús, que nos ayude a encauzar de nuevo nuestra vida a pesar de ese golpe, el que quiera que sea. Y en ese momento que nosotros oramos y pedimos eso a Dios nuestro Padre, o al Maestro Jesús, que es el gobernador de nuestro mundo, nuestro ángel guardián, nuestro guía espiritual, como le queráis llamar, gracias a que nosotros estamos en un estado de recogimiento y de oración, va a venir a nosotros y nos va a dar la mano. Eso va a ser lo que evite que caigamos en la depresión, porque, queridos hermanos, el mundo, la tierra, todos los mundos, pero en concreto la tierra, es una escuela de almas, no es otra cosa. Nuestra estancia aquí es corta, aunque nuestra vida fuese 100 años, que ya es difícil, sería muy corta, seguiría siendo un soplo en la eternidad, no es nada. Entonces todo lo que nos ocurre aquí tiene una importancia siempre relativa. Lo importante es la eternidad, el más allá. Este mundo solo es temporal. Por lo tanto, todo lo que aquí ocurra contribuye a mi aprendizaje, a mi elevación, pero nada más. No podemos permitir que lo que aquí ocurra sea ocasión de que yo caiga en la depresión y, lo más terrible, en el suicidio. Y ahí sí el espíritu vuelve a iniciar las recapitulaciones ya dejadas atrás desde hace mucho tiempo. Y es una pena que dolores que estamos de acuerdo a veces son terribles, pero no lo son tanto si lo miramos desde la óptica espírita. Los hándicaps, los problemas, no están puestos ahí al azar. Son consecuencia de nuestros actos, ya sea de esta vida o de otras. Por lo tanto, cuando el dolor surge en mi camino, surge porque yo antes lo sembré. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es tratar de gestionarlo lo mejor que pueda y sin que ello cause más daño del que ya en otra época causé. Por lo tanto, ante cualquier hecho que pueda surgir en mi vida, hay que hacer acopio de fuerza y de voluntad, sobreponernos por encima de él y seguir caminando. No escuchéis a esas personas que encima os quieren hundir más en la tristeza. No escuchéis a esos seres que, infelices y encantados de ir de víctimas por la vida, buscan en vosotros envolveros a su victimismo. No sirve de nada. No permitáis que eso ocurra. Uniros a aquellos otros seres que os dan ánimo, que os dan esperanza, porque en realidad es así. Coged un buen libro, un libro edificante, un libro constructivo, que también os ayudará. Echad mano de los amigos. No tenemos muchos, pero siempre Dios pone en nuestro camino a alguien que nos da una palabra de ánimo, a veces un desconocido. Pero no estamos solos, nadie está solo. Pero si nosotros nos instalamos en nuestra tristeza, en nuestras tinieblas, nuestro ángel guardián no podrá llegar a nosotros y no saldremos nunca de ahí. Sin embargo, cuando nos disponemos a orar, cuando oramos, ahí nuestro ángel aprovecha la ocasión y nos da la mano
y nos inspira ideas y formas de solucionar y de gestionar ese dolor que ha llegado a nosotros. Nada más, queridos hermanos, desde Sevilla, solo que si alguna vez la tristeza se instala en vuestro corazón, más de 4 días, como decía el amado científico, pensad que tenéis que acudir a alguien que os ayude, porque ya no es tristeza, es el camino hacia la depresión. Abrazos a vuestro corazón desde Sevilla.